Mi novia me fue infiel con mi mejor amigo y quedó embarazada. Años después me dijo que era mi hijo justo cuando iba a casarme. Tenía 29 años cuando todo se fue prácticamente al infierno entre mi exnovia Jane, mi antiguo compañero de piso y supuesto amigo, Ted, y yo. Jane y yo habíamos estado juntos por un tiempo, y no era perfecto, pero nunca pensé que estuviera pasando algo turbio, al menos, no justo delante de mí, mirando hacia atrás, tal vez había señales. Como que ella se riera demasiado fuerte de sus chistes tontos, o que pasara el rato en su habitación para ver películas en su gran televisor, pero no le di importancia, porque, ya sabes, confiaba en ellos. Lección aprendida, supongo. Una noche, llegué a casa del trabajo, y ambos actuaban de forma extraña, demasiado amables, como si se esforzaran demasiado por fingir que todo era normal. Jane se ofreció a prepararme la cena, lo cual nunca hacía, y Ted me preguntaba si quería ir a comer una hamburguesa o algo así. Fue extraño, como si ambos se sintieran culpables y trataran de compensar en exceso, pero no pensé demasiado en ello en ese momento. Simplemente pensé que estaban de buen humor o algo así, y sinceramente, estaba cansado, así que simplemente lo dejé pasar. Entonces, una noche, la verdad salió a la luz de la peor manera posible. Estaba profundamente dormido cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un amigo en común, Kyle, como a las 2 de la mañana. Era una captura de pantalla de una conversación en la que Jane hablaba con una de sus amigas sobre cómo ella y Ted habían estado liándose durante meses. Me daba vueltas la cabeza. Quería creer que era una broma retorcida, pero sabía que Kyle no mentiría sobre algo así. Simplemente dijo, amigo, pensé que deberías saberlo, y eso fue todo. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla, sintiéndome mal, me temblaban las manos. Y fue como si cada momento feliz que había tenido con Jane y cada salida nocturna con Ted simplemente se disolviera. Es decir, esta era la chica a la que planeaba proponerle matrimonio, y mi amigo al que dejé quedarme con nosotros para que pudiera volver a ponerse en pie. Me sentí como un idiota. Después de unos minutos, decidí enfrentarme a ellos. Salí corriendo de mi habitación y fui directamente a la puerta de Ted. Ni siquiera llamé, simplemente la abrí de golpe, y allí estaban, sentados juntos en su cama, actuando como dos niños culpables atrapados con las manos en la masa. La expresión de sus rostros me lo dijo todo. Jane balbuceó algunas tonterías sobre cómo quería decírmelo y qué acababa de suceder. Como si se supusiera que debía creerme esa basura. Sentí como si todo estuviera en cámara lenta. Hubo gritos, ni siquiera recuerdo la mitad de lo que dije, solo que estaba furioso. Ted trató de hacerse el duro, diciéndome que no era gran cosa porque, según él, Jane y yo no funcionábamos de todos modos. Jane se quedó sentada allí con aspecto de estar a punto de llorar, pero sinceramente, no me importaba. Había tenido meses para hablar conmigo si era tan infeliz, meses para terminar las cosas en lugar de hacer lo que sea que estuvieran haciendo. Cuando las cosas empezaron a calmarse, bueno, tanto como pudieron calmarse en esa situación, les dije a ambos que se fueran. No me importaba a dónde fueran, solo quería que se fueran de mi vista. Ted trató de hablar conmigo, diciendo que no quería que las cosas llegaran tan lejos, como si eso lo mejorara de alguna manera. Mientras tanto, Jane no dejaba de decir que nunca quiso que sucediera de esta manera. Todo eran excusas. Todo lo que pensaban que me haría sentir mejor, supongo, pero nada de lo que dijeron pudo arreglarlo. Acabé durmiendo en el sofá de un amigo esa noche, simplemente necesitando estar en cualquier lugar menos en ese apartamento. A la mañana siguiente, después de 0 horas de sueño, decidí que era hora de irme para siempre. Volví al apartamento para recoger mis cosas y, por supuesto, ambos seguían allí. Jane trató de impedirme que me fuera, diciendo que nunca quiso perderme como amigo. Lo cual es una broma porque los amigos no hacen lo que ella hizo. Tiré todo lo que pude en bolsas y cajas, sin siquiera molestarme en empacar las cosas con cuidado. Solo quería salir. Ted estaba parado en la esquina, evitando el contacto visual, como el cobarde que es. Finalmente, terminé, y les dije a ambos que no quería tener nada que ver con ellos nunca más. Jane parecía que quería decir algo, pero no me quedé a escucharlo. Simplemente me fui y no miré hacia atrás. Después de eso, terminé con ellos, terminé con toda la escena. No les conté a nuestros amigos en común lo que sucedió, porque, sinceramente, pensé que lo descubrirían muy pronto, pero aquí está la parte que realmente dolió. No les importó. Algunas personas se acercaron para decir que lamentaban el drama, pero cuando llegó el momento, eligieron seguir siendo amigos de Jane y Ted. No sabía si reír o enojarme, pero simplemente confirmó lo que tenía que hacer. Los corté a todos, hasta el último. Regresé a mi estado natal, cambié mi número. Me deshice de todas mis redes sociales y básicamente desaparecí de todo ese grupo de amigos. Al principio se sintió brutal, como si estuviera dejando atrás todo lo que conocía, pero,
sinceramente, sabía que tenía que hacerlo, nunca iba a seguir adelante si seguía aferrándome a esas personas que no me apoyaban, así que lo dejé todo ir. Y nunca miré hacia atrás, ni una sola vez. Fue difícil, especialmente al principio, hubo días en los que sentí que tal vez estaba siendo demasiado duro o que dejaba que mi ira me controlara, pero cada vez que pensaba en acercarme, recordaba esa noche y cómo ambos me miraban como si yo fuera el que estaba fuera de lugar, como si estuviera arruinando alguna historia de amor que inventaron en sus cabezas, es decir, ¿en serio? Yo no era el que andaba a escondidas mintiéndole a la gente en la cara, la vida no fue perfecta inmediatamente después de eso, pasé por una mala racha, tratando de reconstruir las cosas por mi cuenta, pero poco a poco, encontré nuevos amigos, encaminé mi carrera y comencé a ascender, poco a poco, construí una vida de la que podía estar orgulloso, y finalmente, conocí a Ashley. Ella es todo lo que Jane no era, honesta, leal y, sí, realmente respetuosa con las personas en su vida. Ella sabía sobre mi pasado y estaba tranquila con cómo eran las cosas, respetó que hubiera dejado todo eso atrás y nunca trató de desenterrarlo, y con ella, en realidad comencé a sentirme feliz de nuevo, así que aquí estaba yo, años después del hecho, comprometido con la mujer más increíble que pudiera imaginar y a millas de distancia del drama. Pensé que estaba libre y claro, que había dejado todo ese equipaje atrás para siempre, pero, resultó que estaba equivocado. Jane y Ted aún no habían terminado conmigo. Muy bien, así que finalmente estoy en un buen lugar. Justo después de todo lo que sucedió con Jane y Ted, dejé ese desastre atrás, corté todos los lazos y seguí adelante con mi vida. Estaba felizmente comprometido con Ashley y honestamente pensé que había cerrado ese capítulo para siempre, pero resulta que ese no iba a ser el caso. Todo comenzó con una simple publicación. No soy un gran tipo de redes sociales, pero pensé, oye, ¿por qué no compartir buenas noticias? Así que publiqué una foto mía y de Ashley con un simple título sobre nuestro compromiso, solo una toma rápida de nosotros luciendo felices, nada demasiado llamativo. Pensé que obtendría algunos me gusta de la familia y del puñado de amigos con los que todavía me mantengo en contacto, pero eso es todo. Poco sabía que esa publicación era la chispa que arrastraría todo ese viejo drama de vuelta a mi vida. Un par de días después de publicar, recibí una notificación de mensaje aleatorio, miré mi teléfono y ahí estaba, un mensaje de Jane. Casi dejo caer mi teléfono, es decir, después de años de silencio total, de la nada decide reaparecer, ni siquiera lo abrí, me quedé mirando su nombre y todos esos viejos sentimientos volvieron a mí, la ira, la traición, todo. Mi reacción instintiva fue simplemente eliminarlo. Pero me senté allí por un segundo tratando de averiguar por qué demonios se comunicaría ahora. No había pensado en ella en años, y estaba feliz con Ashley, así que no necesitaba ningún cierre ni nada por el estilo. No me interesaba escuchar su versión, sus excusas, nada. Había hecho las paces hace mucho tiempo, así que, sin abrir el mensaje, la bloqueé. Problema resuelto, ¿verdad? O eso pensé. Le conté a Ashley sobre eso esa noche. No quería secretos entre nosotros, especialmente con algo que se sentía como una extraña explosión del pasado. Ella simplemente se rió y dijo que hice lo correcto. Por si acaso, también bloqueó a Jane. Ambos pensamos que sería el final. Jane obtuvo su cierre o lo que sea y también podría seguir adelante. Pero luego comenzaron a aparecer los perfiles falsos. Al principio, no me di cuenta, ¿por qué? Como dije, no soy grande en las redes sociales, pero Ashley estaba recibiendo solicitudes de amistad extrañas de cuentas aleatorias con 0 publicaciones y alguna foto de perfil genérica. Sin embargo, ella es inteligente, por lo que no aceptó ninguna de ellas. Después de algunas, comenzó a sospechar que podría ser Jane, y no pude evitar estar de acuerdo. Es decir, ¿quién más sería tan persistente? Honestamente, fue más molesto que nada. No había pensado en Jane en tanto tiempo, y ahora aquí estaba ella, jugando y tratando de llamar mi atención como si todavía estuviéramos en la escuela secundaria. Finalmente, decidí eliminar mis redes sociales por completo. No tenía sentido mantenerlas si solo se iban a utilizar como una forma de que ella me molestara. Pensé que si no estaba en línea, no tendría más remedio que dejarlo. Antes de eliminar mi cuenta, envié un mensaje rápido desde uno de sus perfiles falsos que finalmente me había enviado un mensaje directamente. Le dije que me dejara en paz y que no quería tener nada que ver con ella. Ni siquiera le di tiempo para responder. Presioné enviar y la bloqueé inmediatamente después. Luego borré toda la cuenta. Finalmente terminé, ¿verdad? Pensé que entendería la indirecta y seguiría adelante con su vida. Pero no, ni cerca. Aparentemente, cuando cerré mis cuentas, Jane decidió ignorarme por completo. Un par de días después, mi hermana, Mandy, me llamó de la nada. Ahora, Mandy y yo somos cercanos, pero normalmente no hablamos todos los días.
Así que pensé que solo llamaba para charlar o preguntar sobre los planes de compromiso, pero sonaba seria, y me di cuenta de que algo andaba mal, ni siquiera tuve la oportunidad de saludar. Antes de que ella dijera, hola, necesito hablar contigo sobre algo extraño, estoy pensando, genial, ahora que, ella comienza a contarme cómo Jane se había comunicado con ella, y no solo un mensaje casual de hola, ¿cómo te va? Al parecer, Jane fue directa a una extraña historia afirmando que tenía un hijo. Sí, lo leíste bien, un hijo. Al principio, me reí, es decir, era ridículo, le dije a Mandy que probablemente solo estaba tratando de llamar la atención o algo así, pero Mandy no sé. Reía, dijo que Jane hablaba en serio y sonaba bastante desesperada. Mandy incluso había tratado de ignorarla, pero Jane fue persistente, había enviado fotos de este niño, diciendo cuánto se parecía a mí, hablando de cómo nunca quiso mantener esto en secreto, bla, 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 no lo creí, por lo que yo veía. Este era solo el último esfuerzo de Jane para llamar mi atención, es decir, si esto fuera cierto, había tenido años para presentarse, si este niño fuera mío, no habría tratado de contactarme. Sobre la manutención de los hijos o al menos me lo habría dicho cuando descubrió que estaba embarazada. No tenía sentido para mí, y se lo dije a Mandy, pero Mandy dijo que Jane parecía bastante insistente, me di cuenta de que Mandy tampoco estaba segura de qué creer, lo que solo lo hizo más extraño. Todo el asunto me revolvió la cabeza, traté de descartarlo como otra de las mentiras de Jane, pero una parte de mí estaba atrapada en el ¿qué pasaría si? ¿Cómo? ¿Y si realmente estaba diciendo la verdad? El momento parecía demasiado conveniente, y no estaba exactamente de humor para creer nada de lo que saliera de su boca, pero la idea de tener un hijo por ahí, no es algo que puedas simplemente ignorar. Durante los próximos días, no pude concentrarme, estaba en el trabajo y mi mente divagaba de regreso a Jane y a este supuesto hijo. Ashley notó que estaba actuando de forma extraña y seguía preguntándome si estaba bien, no quería involucrarla en el lío, así que simplemente dije que estaba lidiando con algo de estrés laboral, pero en realidad, mi mente estaba por todos lados, la idea de un niño, mi niño, posiblemente existiendo, no me sentaba bien. Finalmente, decidí que no podía simplemente ignorarlo, quería asegurarme de que Jane no apareciera de alguna manera en nuestra puerta a continuación, tenía que ponerle fin a esto de una vez por todas. De una forma u otra, entonces, llamé a un abogado, no quería tratar con ella directamente, pero pensé que un abogado podría enviar una carta, algo oficial, para decirle que se retirara, solo la quería fuera de mi vida, no más juegos, no más drama, estaba avanzando con Ashley y no necesitaba que mi pasado me arrastrara hacia atrás, le expliqué todo al abogado, todos los mensajes, los perfiles falsos y finalmente el mensaje de «tengo un hijo», escuchó y asintió, diciendo que se encargaría de eso. Dijo que le enviaría una carta pidiéndole que proporcionara pruebas si hablaba en serio, de lo contrario, que me dejara en paz. Fue un alivio dejárselo a otra persona, no quería tratar con Jane yo mismo, y tener un abogado en ello me hizo sentir que esto finalmente se iba a manejar, así que involucré al abogado y sentí que finalmente me quitaba un peso de encima, había terminado con las tonterías de Jane, o al menos eso pensé. Pensé que recibiría la carta y eso sería suficiente para hacer que se echara atrás. Pero solo unos días después, el abogado me llamó y me dijo que necesitaba verme en persona para hablar sobre la situación. Pensé que solo me iba a decir que Jane se había echado atrás, así que entré a su oficina sintiéndome bastante relajado, me sentó, no dijo mucho al principio, solo me entregó un sobre, dentro había fotos, varias de ellas, de un niño pequeño, y no sé cómo decirlo de otra manera, pero el niño se parecía exactamente a mí, era inquietante. Como mirar una vieja foto mía de cuando era más joven, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos, incluso una sonrisa similar, me quedé sentado allí. Mirando, sintiendo una mezcla de ira y confusión, mi abogado explicó que Jane le envió estas fotos como prueba, junto con una nota explicando la cronología. Según ella, quedó embarazada poco después de que los atrapara a ella y a Ted juntos, pero tanto ella como Ted asumieron que el bebé era suyo. Afirmó que no me dijeron nada porque, ya sabes, pensaron que Ted era el padre y simplemente siguieron adelante con sus vidas. No fue hasta más tarde, cuando intentaron tener más hijos, que descubrieron que Ted era estéril. Aparentemente, ahí fue cuando las dudas comenzaron a aparecer en ellos. Seré honesto, una parte de mí todavía pensaba que se trataba de una estratagema elaborada, es decir, Jane nunca había sido exactamente confiable, y simplemente parecía demasiado conveniente, pero las fotos eran difíciles de discutir. El niño tenía rasgos que eran simplemente míos. Aún así, no iba a confiar en su palabra sin pruebas reales. Entonces, le dije a mi abogado que hiciera una prueba de ADN. Necesitaba algo concreto antes incluso de comenzar a procesar lo que estaba sucediendo. Esperar esos resultados fue brutal.
cada día se sentía como una semana y apenas podía concentrarme en otra cosa. Le dije a Ashley lo que estaba pasando, porque no quería mantenerla en la oscuridad, y ella me apoyó, pero pude notar que estaba preocupada. Es decir, esto no era solo un drama aleatorio, si este niño era mío, iba a cambiar todo. Sin embargo, ella se mantuvo a mi lado, asegurándome que pasara lo que pasara, lo manejaríamos juntos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron los resultados. Mi abogado me llamó y me dijo, es una coincidencia, no sabía qué sentir, alivio, sorpresa, ira, tal vez una mezcla de todo. Aquí estaba yo, recién descubriendo que tenía un hijo que nunca había conocido. Un hijo que había sido criado pensando que Ted era su padre, que no tenía idea de quién era yo. Una cosa es descubrir que tu papá es un imbécil, otra es darse cuenta de que te has perdido los primeros 5 años de la vida de tu hijo porque alguien te lo ocultó. Mi cabeza daba vueltas, traté de asimilar el hecho de que este niño pequeño era mío, que tenía un hijo, pero luego, casi de inmediato, mis pensamientos se dirigieron a Ted. ¿Cómo había aceptado todo esto? ¿Criando a mi hijo como suyo sabiendo que existía la posibilidad de que no lo fuera? ¿Y Jane? Había tenido años para confesar, años para al menos avisarme, pero en cambio, lo mantuvo enterrado, solo presentándose ahora que veía que me iba bien. Era imposible no sentirse utilizado, como si solo se hubiera acercado porque de repente mi vida se veía bien en el papel. No se trataba de mí, y definitivamente no se trataba del niño. Ella solo vio una oportunidad y decidió aprovecharla. Esa comprensión fue como un puñetazo en el estómago, y solo alimentó mi ira, pero al mismo tiempo, tenía que pensar en mi hijo, en lo que esto significaba para él. No pidió que lo metieran en este lío, y yo no iba a abandonarlo solo porque su mamá y su papá me habían mentido. Le dije a mi abogado que se pusiera en contacto con Jane y Ted y les dijera que sí, que participaría en la vida de mi hijo. Quería derechos de visita y estaba más que dispuesto a pagar la manutención de los hijos. No iba a dejar que dictaran los términos nunca más, especialmente después de todo lo que habían ocultado. Pero tan pronto como mi abogado mencionó la visita, Ted perdió los estribos, por lo que me dijo mi abogado. Ted insistió en que él era el verdadero padre del niño y que no me quería cerca de su hijo. Es decir, hablemos de audacia. El tipo engaña a mi novia, cría a mi hijo sin decirme una palabra y ahora quiere fingir que no existo. Estaba furioso. Le dije a mi abogado que le dijera a Ted que si pagaba la manutención de los hijos, no era solo un cheque aleatorio por correo, iba a ser parte de la vida de mi hijo, le gustara o no. Por supuesto, Jane intervino, tratando de arreglar las cosas. Sugirió que pudiéramos llegar a un acuerdo en el que yo pagaría, pero tal vez la visita podría ser discreta para evitar confundir al niño. No lo toleraría. Si querían dinero, será mejor que estuvieran preparados para dejarme estar allí como su padre, simple y llanamente, y si se negaban, abriría una cuenta de ahorros para mi hijo y le dejaría acceder a ella cuando cumpliera 18 años, pero no iba a seguirles el juego con cualquier configuración retorcida que tuvieran en mente. Toda la situación se sentía surrealista. Aquí estaba yo, listo para ser padre, algo en lo que nunca pensé que tendría que pensar tan pronto, y todo lo que obtuve fue resistencia. No podía entender su lógica. Querían mi dinero pero no querían que yo participara. Se sentía como si estuvieran tratando de escoger y elegir las partes de mí que querían en sus vidas, como si yo fuera solo una billetera a la que pudieran llamar cuando les convenía. No estaba dispuesto a tolerarlo. Decidí presionar más. Le dije a mi abogado que dejara claro que si iba a pagar la manutención de los hijos, buscaría derechos de visita completos, o cualquier derecho que me correspondiera como su padre biológico. No iba a dejar que me convirtieran en un personaje secundario en la vida de mi propio hijo, y si no estaban de acuerdo, entonces no obtendrían nada de mí financieramente. Preferiría ahorrar para el futuro de mi hijo que dejar que controlen esta situación. Jane y Ted lanzaron todos los juegos de culpa posibles, llamándome egoísta y diciendo que solo estaba tratando de arruinar a su familia. Es realmente ridículo viniendo de las dos personas que me ocultaron a un niño entero. ¿Egoísta? En todo caso, ellos eran los egoístas, fingiendo que eran esta familia perfecta mientras sabían la verdad todo el tiempo. Así que aquí estoy, listo para luchar por mi hijo. No sé cómo resultará esto, pero sé una cosa, no voy a dejar que me aparten de su vida. Puede que me lo hayan ocultado durante 5 años, pero estaré condenado si dejo que me lo oculten por más tiempo. Después de decirle a mi abogado que iba a largo plazo, nos pusimos serios sobre lo que realmente podía hacer aquí, es decir, legalmente, no es tan sencillo como uno pensaría. Jane y Ted tenían una ventaja inicial, 5 años enteros, y debido a que Ted estaba en el certificado de nacimiento, se le consideraba el padre legal. Mi abogado explicó que en situaciones como esta, aunque soy el padre biológico, no es simple intervenir y obtener todos los derechos. Iba a tomar tiempo, dinero y, bueno,
Mucha paciencia, y la paciencia no es exactamente mi fuerte. Jane y Ted tampoco lo hicieron fácil. Mi abogado se acercó para programar una reunión para discutir la visita, pero Ted se negó incluso a sentarse. Envió un correo electrónico largo y dramático sobre cómo él es el único padre que mi hijo ha conocido y que no quería interrumpir la vida del niño al dejarme entrar. De hecho, usó la palabra interrumpir. Como si mi hijo fuera algún proyecto en el que estuviera trabajando y no quisiera que yo lo arruinara. Este tipo, mientras tanto, Jane seguía tratando de negociar algún tipo de término medio extraño. Sugirió que podría visitar a mi hijo, pero solo si era en sus términos. Quería que yo aceptara verlo tal vez una vez cada pocos meses, preferiblemente sin Ted cerca. Aparentemente, la idea era mantener las cosas discretas para que el niño no se sintiera confundido acerca de quién era su papá. Pero aquí está la cosa, yo soy su papá, biológica y moralmente. No iba a dejar que me metieran en un papel secundario oculto en la vida de mi propio hijo. Le dije a mi abogado que sus términos eran inaceptables. O me dejaban entrar en su vida como su padre, o no les iba a dar ni un centavo. No podían tener ambas cosas, sin importar cuánto intentaran que pareciera razonable, y como era de esperar, se volvieron locos. Jane de repente enviaba correos electrónicos llenos de viajes de culpa, cosas sobre cómo estaba lastimando a mi hijo al negarme a contribuir económicamente. Ted, por otro lado, se estaba volviendo completamente territorial, enviando mensajes diciendo que solo estaba cerca porque no quería que mi error pasado me atormentara. ¿Error? Mi hijo no fue un error. En todo caso, el único error aquí fue confiar en cualquiera de ellos en primer lugar, así que mi abogado estuvo yendo y viniendo con ellos durante semanas. En este punto, los correos electrónicos eran una mezcla de intentos de avergonzarme, culparme y persuadirme para que simplemente me rindiera, pero cada vez que me sentaba y pensaba en mi hijo, él aún no me conocía, pero quería asegurarme de que cuando tuviera la edad suficiente, supiera que luché por estar en su vida. No iba a simplemente escribir cheques y quedarme al margen mientras otro tipo desempeñaba el papel que debería haber sido mío. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, logramos que aceptaran una reunión para sentarnos. Fue increíblemente incómodo. Jane apareció primero, luciendo tensa, como si estuviera a punto de enfrentarse a alguna junta corporativa o algo así. Ted entró unos minutos más tarde. No me miró ni una sola vez, simplemente se sentó y cruzó los brazos como si estuviera haciendo una especie de protesta silenciosa. La energía en esa habitación era tan espesa que podrías haberla cortado con un cuchillo. Jane comenzó a hablar, diciendo que solo había mantenido esto en secreto porque pensó que era lo mejor. ¿Lo mejor?, le pregunté, apenas capaz de mantener la voz firme. ¿Cómo fue mantener a un niño alejado de su padre durante 5 años? Lo mejor. Balbuceó alguna excusa sobre pensar que Ted era su padre y como no quería complicar las cosas al involucrarme. Luego, Ted intervino, finalmente decidiendo hablar, y estaba en modo completamente defensivo. Yo lo crié, le enseñé a andar en bicicleta, he estado allí para cada rodilla raspada, cada proyecto escolar, dijo. Como si yo fuera un intruso tratando de robar a su hijo. La cosa es que lo entiendo, dije, él ha estado allí, ha hecho las cosas de papá, pero eso no cambia el hecho de que yo soy el padre biológico y merezco la oportunidad de estar allí también. Discutimos durante horas, de un lado a otro, hasta que sentí que simplemente nos repetíamos. Seguían volviendo a la idea de lo que es mejor para él, pero lo que realmente querían decir no era lo que es mejor para él, sino lo que es mejor para ellos. Me querían en un segundo plano, fuera de la vista, solo la cuenta bancaria a la que podían acceder cuando quisieran. Seguían diciendo cosas como, bueno, no queremos confundirlo, pero el niño tiene 5 años, él va a tener curiosidad por mí eventualmente. ¿Cuánto tiempo planeaban mantener esto así? Finalmente, mi abogado intervino, exponiendo nuestros términos claramente. Si querían manutención infantil, entonces tendría que tener visitas regulares permitidas. Simple y llanamente, Ted parecía que estaba a punto de explotar, pero yo no iba a retroceder. Esto ya no se trataba de ellos, se trataba de mi hijo y mi derecho a estar en su vida. Jane intentó una última jugada, diciendo que tal vez podríamos revisar la idea en 1 o 2 años, una vez que mi hijo estuviera más acostumbrado a las cosas, pero había terminado de comprometerme. Les dije que si no obtenía visitas justas, le abriría una cuenta de ahorros, tendría ese dinero esperándolo cuando cumpliera 18 años, y sabría que intenté estar allí. No iba a simplemente financiar a su familia mientras fingían que no existía. Cuando dije eso, la cara de Jane se desplomó. Me di cuenta de que no había esperado que fuera tan firme. Tal vez pensó que me retiraría y simplemente pagaría para evitar la molestia, pero eso no iba a suceder. No iba a ser un fantasma distante en la vida de mi hijo solo porque era más conveniente para ellos. Quería que me conociera,
que supiera que yo estaba allí y que me importaba lo suficiente como para luchar por él. La reunión terminó sin una resolución real, y fue frustrante, por decirlo menos, pero me fui sintiendo que había dejado clara mi postura. Sabían que no iba a desaparecer en un segundo plano, sin importar cuánto lo quisieran, y si querían mi apoyo financiero, iban a tener que dar un poco también. Al salir de esa habitación, sentí una mezcla de ira y tristeza, ira por todo lo que me hicieron pasar y tristeza porque, de una manera retorcida, Ted tenía razón, había estado allí durante esos años que yo no pude estar, y nada de lo que hiciera cambiaría eso, pero eso no significaba que me iba a rendir, iba a estar en la vida de mi hijo, les gustara o no. Al salir de esa tensa reunión, me sentí agotado pero decidido. Estaba claro para entonces que Jane y Ted harían esto lo más difícil posible, pero sabía que no podía simplemente alejarme de mi hijo, había demasiado en juego y no iba a permitir que ellos decidieran mi participación en sus términos, pero, sinceramente, la frustración me estaba carcomiendo, sentía que cada paso adelante se veía bloqueado por su terquedad. Pasaron un par de semanas y las cosas se calmaron en su mayoría, mi abogado y yo todavía estábamos trabajando para alinear oficialmente los derechos de visita. Y estaba preparado para ir a la corte si eso era lo que se necesitaba, ya no me importaban las molestias, solo quería estar allí para mi hijo, pero entonces Jane probó otra táctica. Un mensaje, esta vez, sin nada legal involucrado, me lo envió directamente, sin pasar por mi abogado, lo que me tomó por sorpresa. Era como si estuviera tratando de apelar a mí personalmente, con la esperanza de encontrar algún terreno común o tal vez convencerme de cambiar mi postura. Su mensaje comenzó amigablemente, lo que me desconcertó. Dijo algo como: he estado pensando en las cosas y me doy cuenta de que todo esto también ha sido difícil para ti. Continuó sobre cómo no tenía la intención de lastimarme en ese entonces y que, de una manera retorcida, pensó que estaba haciendo lo que era mejor para nuestro hijo. Agregó que Ted todavía estaba teniendo dificultades para aceptar la situación y se sentía amenazado por mí estando repentinamente en escena. Lo admito. Una parte de mí se preguntó si realmente estaba tratando de arreglar las cosas, pero la otra parte de mí sabía más. No era como si de repente hubiera desarrollado una conciencia de la noche a la mañana. Me había ocultado a mi hijo durante años, dejó que Ted hiciera de papá y solo confesó cuando fue conveniente para ella. Su mensaje se sintió más como otro ángulo en el que estaba trabajando que como una disculpa real. Aún así, seguí leyendo, queriendo ver a dónde iba con eso. Luego dejó caer lo que creo que era su verdadero punto, sugirió un compromiso. Dijo que podía verme teniendo una relación con nuestro hijo, pero solo si aceptaba limitarlo a unas pocas visitas al año y evitar decirle la verdad sobre quién era yo. Lo llamó una oportunidad para mantener las cosas en paz para todos, lo pintó como si me estuviera haciendo un favor, ofreciéndome este pequeño papel en la vida de mi propio hijo mientras mantenía a Ted como la figura principal. En ese momento, cualquier pensamiento que hubiera tenido sobre darle el beneficio de la duda se fue directamente por la ventana. ¿Algunas visitas al año y algún papel silencioso? No iba a ser un tío glorificado en la vida de mi propio hijo. Si pensaba que yo estaría de acuerdo con eso, claramente no me conocía en absoluto. Le devolví un mensaje breve y directo: si pago la manutención de los hijos, soy su padre, punto, tómalo o déjalo. No respondió y supuse que ese era el final de esa conversación. Pasaron un par de días más. Y justo cuando pensaba que las cosas se estaban enfriando, Ted llamó. Esta fue la primera vez que escuché su voz en años y, para ser honesto, me envió una oleada de ira, pero me obligué a mantener la calma y dejarlo hablar. Comenzó diciendo que quería aclarar las cosas y que pensaba que podíamos encontrar una manera de resolver esto como adultos. Tenía mis dudas, pero seguí escuchando. Admitió que había luchado con toda la situación y que estaba tratando de aceptarlo. Incluso agregó algunos comentarios sobre cómo respetaba que quisiera dar un paso al frente e involucrarme, pero luego llegó al punto real. Dijo que tenían miedo de que mi participación confundiera a nuestro hijo, que podría hacerle sentir que tenía dos papás, lo que, según Ted, no era saludable para un niño de su edad. Seré sincero, casi me convenció con el ángulo de resolvamos esto como adultos, pero cuanto más hablaba, más claro se hacía que solo estaba tratando de hacer que me retirara. No estaba interesado en encontrar un terreno común, estaba interesado en mantener las cosas exactamente como las quería, conmigo en un segundo plano. Lo interrumpí a mitad de la oración y le dije directamente: si voy a pagar, voy a ser parte de su vida. No estoy aquí para facilitarte las cosas a ti ni a Jane, se trata de mi hijo. Ted trató de intervenir de nuevo, diciendo algo sobre cómo estaba arruinando una familia, pero no lo toleraría. Colgué, sintiendo que probablemente esa sería la última vez que podríamos tener una conversación civilizada, si es que se le puede llamar así. Después de eso, todo volvió a quedar en silencio, pero sabía
que los siguientes pasos iban a ser legales, se sentía como una extraña calma antes de la tormenta, donde simplemente me enfoqué en prepararme para cualquier pelea que me lanzaran a continuación, pero no me iba a echar atrás, iba a ser un verdadero padre para mi hijo, no un visitante ocasional o una figura fantasmal en su vida. Mientras tanto, Ashley fue mi roca. Me mantuvo con los pies en la tierra y me recordó que estaba haciendo lo correcto, incluso cuando sentía que todo el mundo estaba en mi contra. Ella estuvo allí en cada actualización, cada conversación frustrante, cada nueva táctica que Jane y Ted intentaron. No podría haberlo superado sin ella. Una noche, mientras hablábamos del futuro, Ashley dijo algo que realmente se me quedó grabado. Dijo: tu hijo merece conocer tu verdadero yo y te lo agradecerá algún día por luchar para estar allí. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. No se trataba de venganza o de vengarme de Jane y Ted, se trataba de mi hijo y de asegurarme de que supiera que su verdadero padre se preocupaba lo suficiente como para defenderlo. Así que aquí estoy, todavía luchando, todavía esperando que se desarrolle el proceso legal. No sé cuánto tiempo tomará o qué obstáculos me lanzarán a continuación, pero sé que no voy a parar. Algún día, mi hijo sabrá la verdad y sabrá que hice todo lo posible para estar en su vida. Ha sido un viaje difícil, pero no cambiaría nada, porque al final del día, él lo vale. Última actualización, después de meses de idas y venidas, fechas judiciales y más frustración de la que puedo expresar con palabras, finalmente llegamos a un acuerdo. Obtendría derechos de visita regulares, horarios programados donde podría estar con mi hijo, sin las reglas de Jane y Ted sobre mi cabeza. No fue el resultado perfecto que quería ser su padre en todos los sentidos. Pero dadas las circunstancias, era algo. La primera visita se sintió surrealista. Recuerdo estar parado afuera del parque donde habíamos acordado reunirnos. Mi corazón latía con fuerza como si lo estuviera conociendo por primera vez, y en cierto modo, lo estaba. Cuando corrió hacia mí, hubo un momento en el que sentí que todo encajaba. Me vi a mí mismo en él, la misma mirada curiosa, la misma energía salvaje. Creo que no dejé de sonreír en todo el tiempo. Jugamos, hablamos y reímos. Y me mostró todas las cosas que amaba, como cualquier niño normal, y durante esa hora o dos, sentí que era parte de su vida, como si fuera su padre. No es fácil. Todavía tengo que ver a Jane y Ted, todavía lidiar con los límites que establecen, a veces me voy sintiendo como si apenas hubiera arañado la superficie de conocerlo, pero en cada visita, siento que se está abriendo a mí un poco más. Ya no soy un extraño, soy su papá y él lo sabe, incluso si aún no lo entiende completamente. Y en cuanto a Jane y Ted, están haciendo lo suyo. Creo que finalmente están empezando a aceptar que no voy a ninguna parte, que soy una parte permanente de la vida de este niño. Les guste o no, no tienen que quererlo, pero lo respetan, y eso es suficiente por ahora. Ashley ha sido mi roca en todo esto. Ella también ha llegado a conocer a mi hijo, y verla con él solo me ha hecho estar más seguro de que ella es la indicada. Estamos planeando nuestra boda y, aunque todavía no puedo ser el papá para él a tiempo completo, tengo el sueño de que algún día él esté a mi lado, tal vez como mi padrino cuando sea mayor, parado junto a mí como una parte real de mi familia. No es un final de cuento de hadas, nunca recuperaré esos primeros 5 años, pero cada visita, cada risa, cada vez que me llama papá, incluso a su manera, hace que toda la lucha valga la pena. Y tal vez algún día, cuando tenga la edad suficiente, le contaré toda la historia, no para que elija un bando, sino para que sepa que desde el principio luché por estar allí, y seguiré apareciendo mientras él me tenga.